están? Bien. Bueno, el día de hoy nos toca salud. Viene el doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Él nos va a hablar, entre otros temas, del daño que provocan las bebidas azucaradas, los refrescos. Después está Zoé Robledo, que nos va a dar avances del IMSS. Después Martí Batres, que nos va a dar avances del ISSSTE. Y después Alejandro Schwartz, que nos va a dar los avances del IMSS Bienestar. Nos va a platicar Alejandro de dos temas, de varios temas, pero entre otros, de laboratorio en tu clínica, ¿recuerdan? Ya el Estado de México tiene laboratorio prácticamente en todos los centros de salud y ya inició en más estados. El objetivo es que este año todos los centros de salud, casi todos los centros de salud del IMSS Bienestar tengan laboratorio, que es parte del problema de la saturación de los hospitales, que tienen que ir al hospital para poder tener una muestra de sangre y sus resultados. Entonces, eso va avanzando muy bien y además se hace con Correos de México. Y también vamos a tener a distancia los 23 gobernadores y gobernadoras que están en el IMSS Bienestar, porque vamos a dar el banderazo de las rutas de la salud, ¿recuerdan? De las camionetas que van a repartir los medicamentos a todos los centros de salud y a los hospitales, todas balizadas de la misma manera con IMSS Bienestar, que ya van a estar en este fortalecimiento del sistema de distribución de medicamentos en el país. Bueno, antes de ello quiero hacer una aclaración. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo o que ya está listo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el Gobierno de México, quien ha estado coordinando estos esfuerzos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está por firmarse este acuerdo, que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la coordinación, sin subordinación. Esos son los 4 principios y ahí vienen pues una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está pues ya por acordarse ya formalmente. Es el único acuerdo. Evidentemente hay comunicación de el Comando Norte con Marina y con Defensa, hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal, con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo. Cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta.
nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces es importante aclararlo. Bueno, ahora sí, doctor Querceno. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. El día de hoy queremos hablar del efecto del consumo excesivo de refrescos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la semana pasada los datos en relación a mortalidad y siguen siendo los padecimientos más frecuentes los padecimientos cardíacos, cardiovasculares y la diabetes mellitus como causas de mortalidad. Uno se pregunta si tenemos manera de tratar a estas personas, ¿por qué seguimos teniendo esa mortalidad tan elevada? Y ahí es donde viene lo que ha sido propósito de esta gestión en salud, que son los aspectos preventivos. La siguiente, por favor. Un mexicano consume en promedio 166 litros de refrescos al año. Somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas y la pregunta es si cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharaditas de azúcar al menos una vez al día, porque eso es lo que contiene un refresco de 600 mililitros. Y uno puede pensar, pues me lo tomo una vez, no pasa nada, pero cuando hablamos del consumo excesivo diario se vuelve muy importante. La siguiente, por favor. Y esto se refleja desde la niñez, porque 7 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco e incluso con el desayuno. Y eso hace que 4 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad y consumen más del 10%, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, de su energía diaria en azúcares. Uno se pregunta, bueno, a lo mejor el niño deja después de tomar, pero siguen tomando bebidas con alto contenido de azúcar por muchos mecanismos que existen que estimulan que sigan haciéndolo. Y lo que es importante es que el daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo y da lugar a una serie de enfermedades que ahorita les voy a mostrar. La siguiente, por favor. Vean qué pasa con la obesidad. La obesidad sigue en aumento y empieza en la niñez, en la adolescencia y luego en las personas mayores de 20 años de edad. Y además vean la figura, se deposita generalmente en la grasa abdominal, que es la que da por muchos mecanismos las consecuencias después de desarrollo de las enfermedades crónicas que causan la mortalidad. La siguiente, por favor. Por ejemplo, se atribuye en México al consumo de bebidas azucaradas 1 de cada 3 nuevos casos de diabetes mellitus. 1 de cada 3 tiene un consumo excesivo de este tipo de bebidas. Y en enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 7 nuevos casos consume en exceso este tipo de bebidas. Entonces uno se pregunta, si no hacemos medidas preventivas, no habrá manera de poder evitar el desarrollo y la carga de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el año pasado se registraron
alrededor de 190,000 muertes por enfermedades cardiovasculares. Se constituyó en la primera causa de mortalidad. Alrededor de 110,000 muertes por diabetes mellitus. Pero no nada más nos tenemos que fijar en las muertes, sino cómo viven esas personas antes de fallecer. Y pueden vivir hasta 10 años con discapacidad por sus complicaciones que presentan y pierden hasta 10 años de vida por el consumo excesivo de este tipo de bebidas. No es el único factor, pero es probablemente el más importante desde el punto de vista preventivo. La siguiente, por favor. Y uno se pregunta, ¿qué tienen en común estas enfermedades? Tenemos obesidad, tenemos enfermedad cardiovascular, hipertensión, infartos, etcétera. Tenemos el pie diabético, que las úlceras conducen después a la amputación, que sigue siendo un problema importante, y producen daño renal crónico, que una persona tiene que acabar lavando su sangre en una hemodiálisis. ¿Y qué tienen en común todas estas enfermedades? Cuando uno lo revisa, es que abusaron en el consumo de refrescos. La siguiente, por favor. Vean cómo han aumentado la necesidad de hemodiálisis, que es conectarse a una máquina alrededor de 4 a 6 horas, varios días a la semana, para lavar su sangre, porque ya no funcionan sus riñones, y esos son los años de vida con discapacidad que vive una de estas personas cuando tiene esas enfermedades, que no debería llegar a eso. La siguiente, por favor. El exceso de azúcar que se acumula, da lugar a que se acumule en la grasa abdominal y que se acumula fundamentalmente en el hígado, da un hígado graso que puede conducir incluso a cirrosis. No todos los casos de cirrosis son por alcohol o por hepatitis C o B, sino que también por exceso de acúmulo de grasas. Y el reconocer eso hace necesario tener medidas preventivas. La siguiente, por favor. El consumo de 2 refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o de hemorragia cerebral. Eso se ve en estudios de seguimiento a largo plazo. La siguiente, por favor. Otra de las características que tiene es que el consumo de bebidas cero o light cambia el contenido intestinal de bacterias. Cada vez en la última década reconocemos que tenemos más bacterias en nuestro contenido intestinal que viven en un estado de equilibrio con nosotros, y tenemos bacterias que son protectoras. Pero con el consumo de este tipo de bebidas se desarrollan bacterias intestinales dañinas que producen alteraciones que son muy importantes en el desarrollo de estas complicaciones. Entonces estamos por lanzar campañas preventivas desde la infancia, como ya se empezó a hacer en el programa de Vive Feliz, Vive Saludable, para tratar de que no tomen alimentos chatarra y bebidas azucaradas, pero necesitamos que esto se extienda a lo largo de toda la población para tratar de bajar la frecuencia de este tipo de enfermedades. La siguiente, por favor. Y entonces vean qué sucede. El consumo de bebidas azucaradas, los países que más consumimos son, por ejemplo, Colombia y México. Somos los que más tomamos bebidas alcohólicas, azucaradas, sí, bebidas azucaradas somos los que más tomamos. Y entonces termino con una diapositiva. También tomamos alcohólicas, pero es otra. Y entonces lo que les pregunto es si después de lo que has escuchado te tomarías un refresco diario.
es necesario pensar en ello y reflexionar. Muchas gracias. Voy a pasar a este lado. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a ver el avance de nuestra estrategia 230-100, que se resume en más consultas, menos tiempo de espera, más cirugías, menos tiempo de espera también. ¿La podemos poner, por favor? Se trata de hacer 2 millones de cirugías en el 2025, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, justamente la consulta preventiva, la más importante de nuestro sistema de salud. ¿Cómo vamos en ese sentido? Al momento, en lo que va del 2025, se han realizado en el IMSS 953,872 cirugías, es decir, llevamos un 47% del avance de la meta de este indicador. En la parte de consultas de especialidad hemos realizado 16.1 millones de consultas de medicina de especialidad. La meta es llegar a 30 millones de consultas de especialidad, es decir, ya vamos al 53%. Y finalmente, las consultas de medicina familiar, la meta son 100 millones de consultas de medicina familiar, llevamos 63.1 millones. Esto indica que llevamos en la semana sobre el corte que estamos haciendo, se hicieron 39,000 cirugías, 874,000 consultas de especialidad y 2 millones de consultas de medicina familiar. La que sigue, por favor. Ahora, esto es para nosotros muy importante. La estrategia la iniciamos aquí en abril y para mayo empezamos a ver un repunte. Esto se habla de las cirugías en el uso de la capacidad instalada del propio IMSS, es decir, habíamos rehabilitado quirófanos, adquirido equipamiento para las cirugías, el tema de los insumos, contratación de personal, y ya empezamos a ver cómo se está utilizando a un nivel arriba del 90% de la propia capacidad. Esto ha ayudado mucho a gestionar de una mejor manera la programación de las cirugías. Por eso, en promedio por semana, estamos llevando a cabo 7,500 cirugías adicionales a las que se hubieran hecho sin la estrategia 230-100. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para lograrlo? Una ampliación de los turnos vespertinos, tanto para consulta de especialidad como para el tema quirúrgico. También se han estado probando consultorios nocturnos. Esto lo estamos haciendo en Quintana Roo. Muchos trabajadores del turismo que sus jornadas laborales terminan muy tarde, estamos abriendo consultorios de noche, literal de 10 de la noche a 3 de la mañana, para la atención de ciertos sectores que es más conveniente para las trabajadoras y para los trabajadores asistir a esa hora. También la cobertura de plazas vacantes vinculadas a lo quirúrgico, cerca de 5,000 plazas entre enfermeras quirúrgicas, los teams quirúrgicos completos que se estaban con vacancias por rotaciones, por jubilaciones, se están cubriendo con mucho mayor agilidad. También un programa permanente de seguimiento a los hospitales con menos productividad. Como en todo, de los cerca de 300 hospitales que tenemos en el IMSS, algunos están muy cercanos a cumplir la meta, otros, sobre todo los más pequeños y los más apartados, se estaban quedando rezagados, y ahí es en donde estamos haciendo más acciones de intervención para identificar cuáles son los problemas y mejorar en su productividad. Y también la mejora en la calidad del registro de las cirugías. Esto estamos hablando no de cirugías que entran por urgencias, ni de partos ni de cesáreas, son toda la cirugía que se programa en el IMSS, y para eso es que se tienen sistemas que nos ayudan a programar mejor las cirugías y a evitar cancelaciones o evitar que las cirugías se prolonguen de más y alteren las siguientes cirugías. Y también la reasignación de perfiles y muchos estímulos para mejorar también los turnos extendidos en enfermería quirúrgica. La siguiente, por favor.
Ahora, aquí queremos reconocer a muchos estados que han mejorado su productividad en el mismo periodo, si lo comparamos con 2025. Tabasco en particular, que lleva un 40% más cirugías de las que realizó el año pasado. También estados como Campeche y Sonora, que reportan un 22% de crecimiento, y otros estados como Michoacán, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Veracruz, que tienen entre 13 y 17% de crecimiento sobre lo que realizaron el año pasado. Insisto, mucho de esto se fue trabajando con la rehabilitación de los quirófanos, con nuevas contrataciones, con temas de equipamiento, insumos y demás, y una mucho mejor programación. Entonces queremos felicitar a estos estados que aumentaron de manera considerable su número de cirugías, y queremos seguir informando de esto hasta llegar a la meta de 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. La siguiente, por favor. Ahora, también queríamos aprovechar este espacio porque el día de ayer, junto con el doctor Kersenovich, llevamos a cabo la primer celebración del Día del Asistente Médica. La asistente médica del IMSS es uno de los pilares laborales de la institución. Siempre que pensamos en el IMSS pensamos en cofias de enfermera o en batas de médicas y de médicos, pero la asistente médica es la tercera categoría más grande. Son cerca de 33,000 personas, la gran mayoría de ellas mujeres, que son el primer punto de contacto con el derechohabiente y la atención médica, tanto en el primer nivel de atención, en la consulta de medicina familiar, programan las consultas, hacen las mediciones de peso y talla, dan seguimiento a los expedientes. Vaya, es un trabajo, como ellas dicen, que le da orden silencioso a lo que puede ser una operación tan grande en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso quisimos el día de hoy reconocerlas. Ayer fue su día y la siguiente, y también ahí anunciamos varios temas. Uno, la instauración de un Premio Nacional de Trato Digno y Mejora la Atención exclusivamente para asistentes médicas. Todos los años premiamos y reconocemos a los mejores médicos, médicas, a enfermería también tiene los reconocimientos, pero esta categoría pues también merece ese nivel de visibilización. También medidas para la atención de temas de salud mental, sobrecarga de trabajo, el famoso burnout, trabajar en una ventanilla todos los días, atender a pacientes que llegan con muchas inquietudes, incertidumbres, también genera una carga de trabajo adicional, y el nuevo protocolo de atención en buen trato y seguridad en el que se están capacitando todas las 33,000 asistentes médicas. También estamos empezando, el día de ayer empezamos una encuesta nacional para la identificación de necesidades de este espacio de trabajo tan importante, y un programa permanente de estímulos y de incentivos. Y queremos pasar un video el día de hoy, Presidenta, si nos lo permite, de reconocimiento, y también para que todos y todas conozcan a las asistentes médicas del IMSS. Así que hoy quiero hacer un merecido reconocimiento a las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. A todas y a todos, pero en especial a las mujeres. En cada paso que un derechohabiente da dentro del IMSS, hay una voz que lo orienta, una mirada que lo recibe, una mano que brinda apoyo. Son las asistentes médicas, el primer contacto con nuestra derechohabiencia y el puente que la une con la institución. En el IMSS es tiempo de mujeres. El 18 de agosto se conmemora el Día de la Asistente Médica, categoría conformada únicamente por mujeres. La historia de las asistentes médicas en el IMSS inició en 1957 como secretaria médica auxiliar del médico general. En 1960 pasó a categoría de recepcionista, hasta que en 1969 surgió la figura de asistente social, y en 1976 las categorías de coordinadora de asistentes de consultorio y social, y en 1982 se consolidó bajo el nombre que hoy conocemos, asistente médica.
Hoy, las asistentes médicas representan la tercera fuerza laboral del IMSS. Más de 34,000 profesionales presentes en todo el país y en los 3 niveles de atención. Cada día reciben y orientan a nuestros derechohabientes. Revisan cartillas, organizan agendas y citas, acompañan en hospitalización y consulta externa. Cada día, en todos los niveles de atención, soy parte de un equipo clave que conecta pacientes y médicos, las asistentes médicas. Recibo, oriento y acompaño a las y los derechohabientes y sus familias, desde que ingresan hasta que egresan del hospital. Con orgullo, ejerzo mi labor con compromiso y profesionalismo, para que cada persona reciba una atención de calidad. Todo esto lo realizan con empatía, respeto, responsabilidad y una profunda vocación de servicio. Gracias por hacer que el primer contacto con la salud se convierta en una experiencia humana y cercana, por ofrecer un buen trato y dar un servicio centrado en el paciente. ¡Feliz Día del Asistente Médica! Gobierno de México. Gracias, Zoe. Martí. ¿Allá también o acá? Acá. Gracias, presidente. Buenos días, presidenta. Buenos días, amigos de los medios de comunicación. Voy a hablar de los avances que ha tenido el ISSSTE en 2 temas que hemos abordado aquí. Uno de ellos es el de las jornadas quirúrgicas y otro se refiere a las obras, a las nuevas obras. Primero quiero comentar que el pasado 1 de julio anunciamos aquí la realización de un programa de jornadas quirúrgicas. Este se refiere solo a una intensiva realización de cirugías sin menoscabo de las tareas cotidianas que tenemos en esta materia. La meta que nos pusimos fue 3,068 intervenciones quirúrgicas como jornadas especiales para abatir el rezago en cirugías en 3 puntos donde tienden a acumularse porque hay mucha demanda, que son las cirugías de cataratas, de rodilla y de próstata. De este programa especial actualmente llevamos 2,217 intervenciones, es decir, tenemos un avance del 72.26%, lo cual quiere decir que vamos a rebasar ampliamente esta meta y vamos a lograr más cirugías de las que teníamos programadas a través de estas jornadas quirúrgicas que se están realizando en diversas regiones del país a través de la concentración de un grupo de cirujanas y cirujanos en ciertos hospitales regionales o generales donde acuden y realizan muchas cirugías en jornadas intensas, continuas durante algunos días. En segundo lugar, quiero comentar un avance de obras realizado en días pasados. El ISSSTE comenzó los pasados días miércoles, jueves y viernes diversas obras. Una de ellas es el inicio de las obras de la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca. Este hospital va a sustituir al viejo hospital que se encuentra en Oaxaca, el Hospital Presidente Benito Juárez, que ya es un hospital muy desgastado, y va a ser un hospital muy moderno con las características de los hospitales de Torreón o de Tlajomulco, que ya ha inaugurado la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, va a responder a la demanda de trabajadoras y trabajadores del estado de Oaxaca, especialmente de maestras y maestros que han demandado este hospital. Así, comenzamos con la obra de acuerdo a los tiempos que nos propusimos. Una segunda obra se refiere a la demolición del viejo inmueble donde estuvo el Hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco. Este inmueble tuvo un daño estructural y finalmente quedó totalmente cerrado hace 13 años. Sin embargo, el inmueble estaba ahí y se fue deteriorando con el tiempo. Se convirtió en un foco de insalubridad
preocupante porque se encuentra a un lado de un hospital del IMSS y también pues una fuente de preocupación para vecinas y vecinos de Tlatelolco. El jueves pasado comenzó la demolición del viejo inmueble donde estuvo el hospital Dr. Gonzalo Castañeda, y esto ha sido muy bien recibido por trabajadoras y trabajadores del ISSSTE, por derechohabientes, especialmente de la zona norte de la Ciudad de México, que se vieron afectados cuando se cerró este hospital, pero también por vecinas y vecinos de Tlatelolco que ven esta obra como un proceso también de regeneración urbana y social en la zona. Y finalmente comenzó la construcción de una obra en un municipio que se llama Díaz Ordaz, en Tamaulipas. Es una unidad de medicina familiar que se encuentra en la zona fronteriza de Tamaulipas, cerca de Reynosa. Esta es una unidad más pequeña, pero también que había sido muy demandada por los habitantes de este municipio y obviamente pues están muy contentos, las autoridades del municipio también, de que se esté comenzando esta obra. Vamos a ver un video, por favor, si me lo permite, Presidenta. El ISSSTE avanza en la transformación del sistema de salud con 3 grandes proyectos que fortalecerán la atención médica en el sur, centro y norte del país. En Oaxaca comenzó la construcción del nuevo hospital regional de alta especialidad. Con una inversión de 3.500 millones de pesos, este moderno complejo sustituirá al Hospital Presidente Benito Juárez y beneficiará a derechohabientes de esta entidad, así como de Puebla, Veracruz y Chiapas. En Tamaulipas se inició la edificación de una unidad de medicina familiar. Con una inversión de 11.7 millones de pesos, brindará atención preventiva, diagnóstica y de primer nivel a más de 2.200 afiliados del municipio de Gustavo Díaz Ordaz y alrededores. Mientras que en la Ciudad de México arrancó la demolición del antiguo Hospital Dr. Gonzalo Castañeda en Tlatelolco. Con una inversión superior a 44 millones de pesos para esta primera fase, se prepara el terreno para una nueva unidad médica que atenderá a más de 100.000 derechohabientes. Con estas acciones, el ISSSTE reafirma su compromiso de ampliar y modernizar los servicios de salud en beneficio de las y los trabajadores del Estado. ISSSTE, trabajo fuerte para atender al derechohabiente. Gobierno de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Con su permiso, Presidenta, señor Secretario, compañeros del Gabinete de Salud, muy buenos días tengan todas y todos. El día de hoy vamos a presentar los avances de una serie de acciones estratégicas que nos han permitido fortalecer el primer nivel de atención en el IMSS Bienestar. Laboratorio en tu clínica, las metas de productividad asignadas y alcanzadas en los centros de salud y el inicio del programa de rutas de la salud. Como recordarán, el programa de Laboratorio en tu clínica inició en operaciones en marzo de este año en el Estado de México. Hoy es una realidad en 576 clínicas, centros de salud del IMSS Bienestar en esta entidad, donde diariamente tomamos muestras de laboratorios, de análisis clínicos y entregamos resultados a los pacientes y a los doctores completamente gratuita a su propio celular. Laboratorio en tu clínica es una estrategia liderada por la Secretaría de Salud en colaboración con Correos de México y aprovecha la red pública para convertir a un servicio cada vez más cercano a las necesidades de nuestros pacientes, elimina traslados innecesarios y sobre todo da certeza a los familiares de que tendrán laboratorios oportunos cuando su doctor se lo indique. Al día de hoy hemos realizado más de 41.900 pacientes han tenido sus laboratorios, se hacen más de 30 análisis diversos, desde biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática y se procesan diariamente más de 3.200 muestras de laboratorio al día. Muy pronto nos vamos a convertir probablemente en el laboratorio más grande del país con esta estrategia. Seguimos invitando a nuestros pacientes del Estado de México a acudir a los 576 centros de salud donde tendrán laboratorios oportunos y gratuitos. En ese sentido y por instrucción de nuestra presidenta, siguiente por favor,
Por instrucción de nuestra presidenta, a partir de este mes se van a incorporar la Ciudad de México, así como Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur a esta estrategia histórica de acercar los servicios públicos de salud cada vez más resolutivos a los pacientes desde el primer nivel de atención. En conjunto se van a sumar 250 unidades tomadoras de muestra y más de 60 laboratorios centrales operando de manera coordinada. Todo esto, por supuesto, está alineado al compromiso número 44 de los 100 compromisos de nuestra presidenta en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Después de esta primera etapa, el programa se va a extender durante el resto del 2025 a todos los estados del IMSS Bienestar. Siguiente, por favor. También queremos informar que el IMSS Bienestar avanza en el cumplimiento de las metas anuales. Por primera vez, los servicios públicos de salud han otorgado más de 29.8 millones de consultas en el primer nivel de atención, lo que representa un 59% de la meta anual. Recuerden que nos hemos fijado una meta histórica en los servicios públicos de salud de realizar 55 millones de consultas en el primer nivel de atención. Asimismo, se han realizado 472,000 cirugías, alcanzando un 47% de la meta anual de 1 millón de cirugías. Estas cifras muestran que el acceso a la salud avanza con hechos y resultados medibles y nos permiten desplegar recursos y estrategias focalizadas como jornadas quirúrgicas y equipos especializados itinerantes en los lugares más lejanos. Siguiente, por favor. Por último, hoy quisiéramos presentar lo que quizás sea la estrategia más importante, más trascendente en materia de abasto desde que nació nuestra institución, las rutas de la salud. Esta estrategia es desarrollada en conjunto con la Secretaría de Salud y con Birmex y con cientos de compañeras y compañeros en territorios, los equipos regionales de conducción médica del IMSS Bienestar y una red que une a los almacenes con cada uno de los centros de salud. Esta estrategia representa mucho más que un modelo de distribución, es la garantía de que cada médico cuente con lo necesario y que cada paciente encuentre lo que requiere en su consulta médica. Las rutas son parte del modelo de atención enfocado en el primer nivel de atención del IMSS Bienestar, donde cada centro de salud en cada comunidad y vecindario pueda priorizar al paciente y a su médico más cercano. A través de kits prearmados y organizados vamos a cubrir el abasto al 100% cada mes, eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importantes como hipoglucemiantes, analgésicos o antihipertensivos. Antes se mandaban de forma fraccionada, ahora se mandan en un paquete logístico donde están de manera ordenada todos los medicamentos que requiere cada centro de salud por un mes. Estos paquetes serán surtidos de manera recurrente cada mes, empezamos el día de hoy, dependiendo del tamaño de la clínica, es del tamaño de este paquete, garantizando un abasto completo y continuo a las más de 8,000 unidades médicas del IMSS Bienestar. El proceso, siguiente por favor. El proceso para llegar al día de hoy y la conformación de los más de 10,000 paquetes de medicamentos armados inició con un diagnóstico preciso del uso de los medicamentos en las clínicas del IMSS Bienestar, así como de las necesidades reales de nuestro personal médico y, por supuesto, de nuestros pacientes. Esto es posible gracias al trabajo diario que se realiza en el modelo de atención del IMSS Bienestar en los centros de salud, donde conocemos a cada diabético por su nombre, a cada embarazada por su historia y a cada niño y niña por su necesidad concreta. Las rutas de la salud responden también a las nuevas tecnologías y a la necesidad de rediseñar los modelos de distribución tradicionales, innovando para llevar abasto garantizado a partir de hoy y durante los próximos días a todas las unidades de nuestro país.
Si nos permiten, antes de conectarnos con las señoras y los señores gobernadores, tenemos un pequeño video que ilustra esta estrategia. El Gobierno de México hoy pone en marcha el programa Rutas de la Salud. Este nuevo modelo de distribución de medicamentos e insumos atenderá a las 8.061 unidades de primer nivel de atención del IMSS Bienestar en todo el país. Bajo este nuevo esquema, contaremos con vehículos y rutas dedicadas para que cada unidad reciba, de manera programada, los insumos médicos necesarios para cubrir la demanda de la población. En la última semana, equipos dedicados en cada uno de los almacenes estatales prepararon y empacaron más de 15 millones de piezas de medicamentos y material de curación para ser entregados a las unidades. Entre hoy y el próximo sábado 23 de agosto, los vehículos de Rutas de la Salud recorrerán las 23 entidades y con el apoyo logístico de Birmex y la capacidad operativa del IMSS Bienestar, entregarán los más de 10,000 paquetes para que cada unidad de primer nivel cuente con los insumos que requiere. Estos recorridos operarán de manera continua para asegurar que la atención médica cuente siempre con lo indispensable para garantizar el derecho a la salud para todas y todos. Gobierno de México. Muy bien, como pudieron ver, de lo que se trata es de armar un stock logístico, es decir, un paquete ordenado y sistemático que esté homologado en todos los centros de salud. La idea es que todos los centros de salud tengan el mismo número de medicamentos, los medicamentos autorizados por el modelo de atención para aplicarse en el primer nivel de atención, con un volumen estandarizado, y ese volumen estandarizado es el número de consultas que damos en los centros de salud por un mes. Los paquetes tienen un número preciso de medicamentos, son 147 medicamentos para el primer nivel de atención. Estos medicamentos están definidos también por los PRONAM, que recuerden ustedes es este gran esfuerzo de la Secretaría de Salud para asegurar un tratamiento siguiendo las mejores prácticas científicas y la mejor evidencia disponible. Es decir, mandamos el medicamento para la hipertensión que dice el PRONAM y por lo tanto aseguramos que el paciente que sea hipertenso y que vaya a una clínica del IMSS Bienestar reciba el mejor medicamento disponible según la evidencia y la recomendación científica. Y también en un volumen estandarizado, son 1.900 piezas por cada kit. Y eso asegura que durante todo un mes el médico tenga un suministro estable, un stock permanente de medicamentos mensuales. Eso se va a repetir mes con mes. Hoy iniciamos, pero cada mes vamos a estar mandando este paquete prearmado y homologado de medicamentos y de volumen estandarizado. Estamos convencidos de que garantizar un suministro estable y permanente de medicamentos es el elemento más importante para fortalecer el primer nivel de atención en la atención primaria de la salud. Si me permite, Presidenta, hoy nos acompañan los 23 gobernadoras y gobernadores, así como, por supuesto, nuestros queridos coordinadores estatales del IMSS Bienestar, dando el banderazo a miles de camiones y rutas que se van a entregar un abasto completo a todos los centros de salud del IMSS Bienestar. Como nos ha instruido nuestra presidenta, vamos a seguir implementando estrategias como estas para fortalecer a nuestras farmacias en los centros de salud, garantizando el acceso a atención médica y medicamentos gratuitos. Muchas gracias, presidenta. Vamos a presentarlo. Sí. A ver, va a estar difícil que hablen los 23, ¿verdad? Pero, a ver, vamos, como aparecen en la pantalla, Rubén, gobernador de Sinaloa. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Como ven, hoy empieza Rutas de la Salud. Este vital programa encabezado por nuestra querida Presidenta Claudia Sheinbaum, pues consiste en llevar los medicamentos a todos los rincones de Sinaloa y de México. Aquí estamos, aquí arrancarán, están las camionetas que van a salir. Esta es la bodega, por acá están las empacadoras, muchas gracias. Vamos a cubrir 209 centros de salud y se distribuirán más o menos 234,000 medicamentos. Ya lo saben, antibióticos,
analgésicos, etcétera, hasta para picadas de alacrán y de víbora y de todo eso van a tener en los centros de salud, y para dolor de cabeza también van a tener todos, más del 80% del stock que se requiere para que haya salud en todos los pueblos, en toda la gente, en hombres, mujeres, niñas, etcétera. Presidenta, pues muchas gracias. Quiero agradecerle a usted, a su equipo, extraordinario equipo de salud, el doctor Kersenovich. Ya ve que yo batallo para decirlo, disculpe el doctor David, al doctor Barsh, a Carlos Ulloa, a Clark, al subsecretario Clark, etcétera, ellos y nuestros coordinadores, el secretario de Salud, Cuitlava González, el coordinador general de Bienestar, el doctor Julio Quintero, y a todas y todos los médicos, médicas, enfermeras del IMSS Bienestar y el personal operativo, que ese es el que va a estar ahora muy presto para que de aquí al sábado más tardar se entreguen todos los medicamentos. Presidenta, le reciba nuestra gratitud, la gratitud de los sinaloenses por esta obra tan humana de su parte. Gracias, Rubén. Ahora vamos con los muy rápido porque si no, no nos va a dar. Américo, Tamaulipas. Muy breve, porfa. No se escucha. El sonido para Tamaulipas. A ver, vamos mientras con Baja California, Marina del Pilar. No nos escucha. A ver ahí. Bueno, adelante, ya, Américo. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Estamos muy contentos y la saludamos desde Tamaulipas, sumándonos a este significativo evento de Rutas de Salud, que es una muestra más de su permanente voluntad política para atender las instituciones más sensibles en las demandas de nuestra gente. Aquí hoy inician 35 rutas con 15 camiones que transportarán más de 215,000 piezas de medicamentos para su distribución, ahora constante y efectiva, a 289 centros de salud. En Tamaulipas, con el gobierno federal, seguimos avanzando con voluntad y trabajo. Reciba, como siempre, un afectuoso saludo que hacemos extensivo al pueblo de México. Un abrazo, Presidenta. Gracias, Américo, gobernador de Tamaulipas. Marina del Pilar, Baja California. Presidenta, con mucho gusto te saludamos desde Mexicali, Baja California, desde donde inicia la patria y también desde donde inician las rutas de la salud. Estamos muy contentos con este gran programa que permitirá distribuir los medicamentos, sacarlos rápidamente de los almacenes para que lleguen hasta donde deben de llegar, que son nuestros hospitales y nuestras clínicas, para brindar y fortalecer el sistema de salud en México y en Baja California. Te mandamos un fuerte abrazo en nombre de todo el pueblo de nuestro estado. Te queremos mucho y muy agradecidas y agradecidos con todo tu apoyo, Presidenta. Gracias, Marina. A ver quién está por acá. Delfina, Estado de México. Querida Presidenta e integrantes que te acompañan, medios de comunicación, pues ¿qué te puedo decir? Los mexiquenses muy contentos y muy agradecidos, sobre todo en participar en este banderazo de salida de las rutas de la salud, en donde informo que van a participar 35 vehículos que recorrerán los 125 municipios del Estado de México para visitar 44 unidades médicas de primer nivel, en las que se distribuirán más de 2,79,939 piezas. Por eso, Presidenta, muchísimas gracias a nombre de los mexiquenses por todo el apoyo que está dando el Gobierno de México, sobre todo a quien más lo necesitan. Te reitero mi compromiso de seguir trabajando a tu lado con toda la decisión para aportar la construcción
de una república sana, fraterna e igualitaria. Y de verdad, muchísimas gracias a ti y a todos los que hicieron posible esta noble causa. Muchas gracias y además gracias por permitirme contar con la presencia del maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez, un invitado de lujo que aquí está con nosotros y que ha estado de manera muy permanente en este proceso. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, Delfina. Gracias, Carlos. ¿Quién sigue? Laida. Campeche. Silvia Vélez, presidenta querida, aquí está todo nuestro equipo. Consideramos que esto es un enorme desafío, decir que todos los centros de primer nivel van a tener todos los medicamentos y al 100%, eso solo con una gran visión y con una gran pasión. Antes no lo hubiésemos soñado, queríamos un médico que tuviera cada centro, hoy vamos a tener todos los medicamentos. Lo valoramos profundamente. Un abrazo. Gracias, Laida. Margarita, Morelos. No se escucha, Morelos. Margarita, no te escuchas. A ver si... A ver, vamos a Veracruz, que está Rocío, que de ahí nos trajimos la idea, ella le llamaba camionetitas de la salud, ahora vamos con rutas de la salud. Rocío. Un saludo desde Veracruz, estimada presidenta, y felicitar a todo su gobierno por este excelente programa. En Veracruz, en los 212 municipios, en más de 816 centros de salud, 60 hospitales, 40 oncológicos, 4 oncológicos, y en todo el territorio los medicamentos llegan puntualmente a través de este sistema, como bien lo mencionó, camionetitas de la salud, pero hoy con estas 29 unidades que se suman de rutas de la salud, estaremos prácticamente llegando en esta semana al 100% de cobertura en todos los centros de salud. Veracruz se suma a esto, lo felicita y cuenta con todo el apoyo porque esto es para bien de los veracruzanos y las veracruzanas. La saludamos desde acá donde la queremos tanto. Gracias, Rocío. Vamos con Margarita, a ver si ahora sí se escucha. No, seguimos con fallas técnicas. A ver, vamos a Guerrero, que estuvo en la mañana Evelyn Salgado en la reunión de seguridad. Ya se fue. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida presidenta. Pues aquí estamos en la honrosa representación de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, con todo el sistema de salud ya listo para sumarse a esta estrategia de rutas de la salud. Con más de 26 vehículos que se suman, estamos ya con el abasto de nuestros kits, con 147 claves listas para las 928 unidades de primer nivel. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha brindado siempre a Guerrero. Gracias. Gracias. Vamos, ¿es Michoacán? ¿Michoacán? No me escucha. ¿Michoacán? A ver, bueno. No me escucha. ¿Morelos nos escucha? Chiapas, Eduardo. ¿Estamos hablando de Morelos? Desde Michoacán. ¿Se escucha? Estoy llegando. ¿Prueba de audio? Chiapas, Eduardo. Hola, Morelos, ¿ya nos escuchan? Adelante, Margarita. Hola, hola. Chiapas. Bueno, ¿sí nos escuchan? Bueno. Saludos, querida presidenta desde Chiapas, los saludamos con mucho cariño. Aquí queremos a la presidenta Claudia por todos los medicamentos que nos está enviando, lo hacemos con el IMSS Bienestar. Creemos en la política federal suya bajo su liderazgo y sobre todo se está haciendo posible la distribución. Aquí en Chiapas, ¿cómo decimos en Chiapas?
Chiapas es el estado de la salud. Saludos, presidenta. Gracias por Eduardo. todo. Gracias. Presidenta, ¿ya nos escuchan desde Morelos? Adelante, Margarita. Gracias. Aquí estamos con todo el equipo de IMSS Bienestar, con el doctor Yair, y arrancando 41 camionetas que van a distribuir en los 36 municipios 317,000 medicamentos, presidente. Ya está abierto. En 204 sitios, unidades médicas. Así es que muchas gracias, presidenta. Te queremos aquí desde Morelos. Gracias, presidenta. Adelante. A ver, vamos rápido. ¿Quién está? No alcanzo a distinguir quién está después de Chiapas. A ver, Indira, Colima. Chiapas, ¿quién está acá después de? A ver, Indira, Colima. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Desde Colima nos sumamos con muchísimo entusiasmo a este proyecto de las rutas de la salud. Somos convencidas y compartimos este compromiso de que las y los mexicanos tienen que poder ejercer el derecho a la salud, como también compartimos esta convicción de que muchas veces hay que ir más lejos para estar más cerca. Eso es lo que está pasando con las rutas de la salud. Así que auguramos todo el éxito a este programa desde aquí, desde el almacén central de IMSS Bienestar Colima, en donde estarán arrancando 12 vehículos con 9 rutas logísticas, incluido un vehículo de frío, para poder distribuir a 141 centros de salud de nuestro estado. Todo el éxito, presidenta, y muy agradecidos. Gracias, Indira. Zacatecas creo que está después de David. Presidenta, y muy agradecidos. Zacatecas creo que está después. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Estábamos en espera. Solo agradecerle esta política pública, humanista, sensible, este anhelo, no solo de los zacatecanos, sino de millones de mexicanos. Es verdaderamente emotivo. Y hoy me acompaña la delegada de Programas del Bienestar, Adilene Rosales, el doctor del sector salud, Osvaldo Pinedo, y el doctor Carlos Hernández, pero lo más importante, quienes van a brindar esta atención de salud y quienes van a recetar estos medicamentos, la familia IMSS Bienestar. Aquí, hoy, en el Centro Histórico de Zacatecas, donde agradecemos profundamente y auguramos éxito en este anhelo de millones de mexicanos. Muchas gracias, presidenta, y en Zacatecas se le quiere bien, mucho. Gracias, David. A ver, sigue Ricardo, San Luis Potosí. Gracias, presidenta. Le mandamos abrazos y saludos de San Luis Potosí. Estamos muy contentos aquí con todo el equipo de IMSS Bienestar, con nuestro secretario Daniela Acosta, nuestra secretaria de Salud, arrancando más de 30 unidades, arrancando más de 25 rutas para 217 centros de salud que serán repartidos a nombre de todo el pueblo de San Luis Potosí, a nombre de las y de los mexicanos. Solamente le vamos a decir una palabra. Gracias, presidenta. Gracias, Ricardo. Vamos, Baja California. Profe, Víctor. Muy buenos días, presidenta. Buenos días a todos los que nos escuchan acá en el desierto. Estamos muy contentos por este avance de la Cuarta Transformación. Es un paso más para llegar a cada uno de los 57 centros de salud. Un eslabón más para construir lo más importante, el sistema universal de salud. Presidenta, solo te puedo decir que el pueblo de México con este paso va construyendo lo que más significativo pueda ser, una nación con salud. Desde Baja California Sur te saludamos, te abrazamos y te decimos que vale la pena seguir construyendo el sistema nacional, el sistema universal de salud.
este es un paso más. Gracias desde Baja California Sur a todas y a todos los trabajadores de la salud. Les abrazamos. Gracias a tu equipo, gracias Alejandro, gracias a don David y a todos los de apellido difícil que te acompañan. Les digo muchísimas gracias y ¡viva la Cuarta Transformación! Gracias, Víctor. Bueno, vamos con Hidalgo. Julio. Presidenta, un saludo muy cariñoso desde Hidalgo, dando constancia del compromiso que asumió usted de un reclamo social, el abastecimiento de medicamentos en los 484 centros de salud, con 18 vehículos que se suman a los 45 de Birmex y que estarán con ese trabajo intenso de quienes integran el sector salud. Aquí el delegado del IMSS Bienestar, la secretaria de Salud, pero sobre todo con personal que tiene el compromiso de poder atender el privilegio de servir a las personas. Muy reconocidos con usted, Presidenta. Sabe que es bienvenida y que Hidalgo es su casa. Gracias, Julio. Vamos. ¿Quién sigue? Tabasco. May. Muy buenos días, Presidenta. Un saludo desde nuestra tierra. Ya estamos listos. Primero agradecerles. Gracias por toda la solidaridad, por todo el apoyo. Estamos listos con 28 vehículos para distribuir a 503 unidades de salud, más de 1.090.000 medicamentos y pues nos queda más que agradecerle, reconocerle toda la solidaridad con nuestro Estado. Reciba usted un fuerte abrazo desde nuestro querido Tabasco. Gracias, Javier. Vamos con Oaxaca, Salomón. Muy buenos días, Presidenta. Les saludamos nuevamente desde Oaxaca. Estamos listos para arrancar ya en esta ruta de la salud que llevará medicamentos e insumos médicos a todas nuestras comunidades. Oaxaca cuenta con 6 jurisdicciones sanitarias, las cuales abarcan las 8 regiones de todos los municipios de nuestro estado y se van a entregar 1,056 kits con medicamento en 767 centros hospitalarios de primer nivel y CESAS. Quiero informarle que se van a entregar 1,459,790 piezas hasta el día sábado. Vamos a contar en esta ocasión con 77 vehículos que cubrirán 184 rutas. Agradecemos, Presidenta, todo su apoyo. Le agradecemos su compromiso indeclinable con el derecho a la salud de todas y todos los oaxaqueños y reconocemos también el gran esfuerzo de las distintas instituciones de gobierno de la República que estarán siendo parte de este importante esfuerzo. Birmex, Ejército, Secretaría de Salud. Muchas gracias. Un abrazo desde Oaxaca, Presidenta. Gracias, Salomón. Va, Colima ya estuvo. Puebla, Armenta. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, Puebla, te quiere mucho y hemos iniciado hoy esta tarea que nos ha indicado bajo la dirección de nuestro delegado de IMSS Bienestar, el doctor Jerónimo, y el secretario Carlos de Salud. Todo el gobierno del estado está participando, por eso está conmigo el secretario de Gobernación y aquí está la comunidad médica entregando su corazón para que esta actividad, la Ruta de la Salud, sea un éxito. Vamos a entregar más de 1,700,000 medicinas en todos los centros de salud y los hospitales. Todo México debe saber que nuestra presidenta, con el humanismo que le caracteriza, ha dado una instrucción contundente. Ningún medicamento tiene que estar guardado en los almacenes y con ello evitar
que falten medicamentos en las clínicas. Esa instrucción que nos has dado la vamos a vigilar, la vamos a supervisar por el bien de la población. Muchas gracias, presidenta, te queremos mucho. Qué chula es Puebla, vengan a conocerla, a visitarla. Gracias. ¿Quién sigue? Mara Lezama, Quintana Roo. Hola, muy buenos días a todas y todos. Les saludamos desde Quintana Roo y desde aquí. Queridísima presidenta, le agradecemos el inmenso esfuerzo por consolidar las rutas de la salud, con la cual se asegura el suministro estable para el abasto de medicamentos en todas las unidades de salud de nuestro estado y de cada rincón de nuestro país. Sabemos que la transformación en materia de salud ha sido un enorme desafío. El reto era inmenso, pero también sabemos que se está logrando para poder hacer realidad en lo que los gobiernos de la Cuarta Transformación creemos. La salud es un derecho y no un privilegio. Con una gran colaboración con el secretario de Salud, David Kersenovich, con el doctor Alejandro Sbarchi, con todo el equipo del IMSS Bienestar y las reuniones contigo, presidenta, con muchas horas de trabajo, de planeación, las rutas de la salud hoy son una realidad. Y aquí en Quintana Roo, con los vehículos ya asignados, se logrará la distribución de los medicamentos a través de 31 rutas en esta primera semana, con 166,000 piezas de insumos médicos para nuestras 171 unidades médicas de primer nivel. Y la siguiente semana se estarán distribuyendo a través de 16 rutas más, perfectamente bien planeadas, 1,168,960 medicamentos a nuestros 13 hospitales como este, garantizando con ello la atención de suministro de medicinas para las y los quintanarroenses. Querida presidenta, quiero reconocer una vez más su respaldo, su cercanía, el trabajo en conjunto, las horas y horas empeñadas en este gran programa de suministros para el abasto de medicamentos, porque sabemos que detrás de cada una caja de medicina entregada, de cada ruta perfectamente diseñada, está un ser humano, pero también la visión clara de tu gobierno, de un gobierno humanista poniendo siempre al pueblo en el centro de cada una de tus decisiones. Estamos listas y listos en Quintana Roo para sumarnos con todas nuestras fuerzas a esta gran cruzada por la salud. ¡Que vivan las rutas de la salud! Muchas gracias, querida presidenta. Gracias, Mara. Vamos con Durazo Alfonso, Sonora. Gracias, queridísima presidenta. Buenos días a usted, a su equipo. Decirle que me da muchísimo gusto ser parte de este día histórico. No exagero al calificarlo así. Iniciamos el día de hoy la distribución, presidenta, de 9 millones de piezas, con una inversión de 580 millones de pesos. Estas rutas de la salud nos van a permitir cubrir 284 instalaciones médicas que tenemos en todo el estado. Y lo más importante, nos permitirá llegar al Sonora profundo, a aquellos, presidenta, que nunca les ha tocado nada y que hoy con esta decisión suya que tanto reconocemos nos permitirá acercarnos al objetivo original de nuestro movimiento, la universalización de la salud gratuita. En ninguna de esas 284 instalaciones de salud van a encontrar una caja registradora. Y finalmente, presidenta, decirle que uno anda invariablemente a ras de suelo y escucha cosas muy bonitas de usted. Felicidades, presidenta. Gracias, Alfonso. Vamos con Tlaxcala. Presidenta, muy contenta, aquí desde Tlaxcala le mandamos todo nuestro cariño, nuestra gratitud por estas rutas de la salud, más de 300 millones de medicamentos en todo el país, hablan de su compromiso, hablan de su humanidad y precisamente de su amor por México. Gracias, aquí trabajando todos por Tlaxcala y seguiremos entregando buenas cuentas. Gracias, presidenta. Gracias, un abrazo grande. Igualmente, presidenta. Doctor Navarro, Nayarit. Muchas gracias, presidenta. Nayarit agradece el esfuerzo sin precedente que hace
en la distribución de medicamentos, en particular en nuestro estado. Tenemos 11 rutas, se habrán de distribuir 267,000 piezas de medicamentos, serán 197 unidades de salud, más la unidad de cancerología. Hay una unidad con su gabinete de gobierno y hay una unidad aquí en Nayarit con los trabajadores tanto de la Secretaría de Salud como de Bienestar. Tenga usted confianza en que el pueblo de México y el pueblo de Nayarit habrá de agradecerle este esfuerzo que hace y habremos nosotros con nuestro esfuerzo en Nayarit sumarnos al gran esfuerzo que hace su gobierno. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, doctor. Y Clara, creo que Clara tiene sonido o no. No tiene sonido, pero… Ah, sí tiene. Clarita. Sí, ¿me escuchan? Qué bueno, sí, te escuchamos. Bueno, pues estamos en tu Ciudad de México. Aquí está todo el equipo de Bienestar, aquí está el coordinador Jesús Ortiz, Nadine Gassman, y el día de hoy arrancan 24 rutas a toda la Ciudad de México, más de 1 millón de medicamentos que se van a distribuir y tu palabra va a llegar cumplida a todos los centros de salud. Desde el Centro de Salud de Mixquic, Parres, Santa Rosa Xochiac y toda la ciudad completa y también sus hospitales, el Hospital de Topilejo, el Hospital Joco, Rubén Leñero, Balbuena, todos van a tener las medicinas y los insumos necesarios. Estas rutas de la salud significan llevarles medicinas a los que más lo necesitan, sin burocracia, sin intermediarismos y sin dejar a nadie atrás. Que viva la ruta de salud y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, Clara. Bueno, ahora sí, todos. Salen las rutas de la salud. Bueno, para cerrar muy rápido, gracias Alejandro, cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos. Ahora van a los centros de salud, la próxima semana inicia para los hospitales con las mismas rutas de la salud. Normalmente los médicos solicitan el medicamento que hace falta en su centro de salud y dado que en el caso del IMSS Bienestar falta todavía un proceso de digitalización, había muchos retrasos burocráticos en este proceso. Entonces ya se determinó que el número de medicamentos que tienen que tener los centros de salud van a ir cada mes permanentemente y se va a ir digitalizando todo el proceso. Entonces a partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos. De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo y la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales. Los oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada. Entonces, pues vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS Bienestar. Bueno, ahora sí. Gracias, gobernadores, gobernadoras. A ver sobre todo. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Burguecupo Cantón. Como primer tema, bueno, es que en salud se abordaron bastantes temas, bastantes vertientes, pero me quiero enfocar en dos en específico. Uno, la primera es sobre los refrescos. Estamos hablando del gran impacto que hay de esta industria de pues, bebidas azucaradas, también de alimentos chatarra, y de hecho es una de las pues, grandes daños y herencias que dejó la industria neoliberal. De hecho, se recuerdan estos cabildeos que se hicieron con los legisladores en legislaturas pasadas, precisamente para que estos productos no fueran pues señalados como dañinos. En el caso de los refrescos, ¿usted va a iniciar alguna campaña, o bueno, va a iniciar una campaña pues precisamente sobre lo que son las bebidas azucaradas, del daño que está causando? Esa sería la primera. Sí, inicia ya una campaña, probablemente ya esté disponible ya masivamente la próxima semana. Y es algo que ha insistido mucho el doctor Kersenovich y todos los compañeros del Gabinete de Salud,
porque a veces pensamos que la salud solamente es la atención cuando nos enfermamos y vamos a un centro de salud o a un hospital. Y la salud tiene que ver con el cuidado, con la prevención. Y particularmente las bebidas azucaradas, los refrescos, la gran cantidad de azúcar que tiene, ha causado muchísimos problemas en la población en nuestro país, demostrado científicamente. Entonces, el problema es el abuso, como siempre, no abusar de estas bebidas azucaradas. Muchas veces en las mesas de nuestras casas hay siempre una botella de refresco y la verdad es que no es algo que se puede hacer de vez en cuando, pero no que sea una bebida permanente, diaria. Muchas veces también pensamos que los de dieta, los refrescos de dieta que se llaman, o los cero, no tienen daños a la salud y también tienen sus efectos. Entonces, por eso estamos iniciando esta gran campaña masiva a partir de la próxima semana. Perfecto. Bueno, y rápidamente en un segundo tema para que todos tengamos oportunidad de preguntar. Este fin de semana se llevó a cabo la semifinal de México Canta. Quería preguntarle si usted vio y en su caso, pues ver pues ¿cuál género es el que ha sido el más preferido para usted? Bueno, entiendo que ganó el rapero, ¿no? Fue el que más gustó. ¿Cómo se llama él? Blue Malboro se llama a sí mismo, con su canción Cuando Niño. Él además contó una historia, ¿no?, de que él abusó de drogas y finalmente salió de ahí, recuerda con la canción Cuando su infancia, y esta creo que fue la que le gustó a la gente. Y recuerden que este esfuerzo tiene sobre todo el objetivo de cambiar las letras de las canciones, que toda la apología de la violencia, las drogas, el abuso, la minimización de las mujeres, pues cambie y haya todo tipo de canciones de amor, de desamor, de la infancia, de lo que se quiera, pero que no hagamos una apología de la violencia y menos de los grupos delictivos. ¿Tienes un videíto ahí de...? Mi nombre es Diego Raya Rosas, soy de Puerta del Monte, Salvatierra, Guanajuato. Pues escuché que la presidenta de México mencionó el concurso y pues honestamente lo que me llamó mucho la atención es porque yo he estado en un centro de rehabilitación, yo he estado en esos problemas de la droga, yo fui parte de eso y pues también quiero ser parte del antídoto. Desde el techo de mi casa podía ver el cerro y era tan grande que pensaba que llegaba al cielo. Esos años fueron arte. Mi abuela con su mantil haciendo un rico chocolate. Comer en familia era una joya. Chilito del molcajete con frijoles de la olla. Mi niño interior, espero puedas perdonarme. Crecer era una trampa y me di cuenta ya muy tarde. El proyecto que pasa a la final es Blue Malboro. 7 de la noche, creo que en el 11 es a las 8, ¿verdad? En vivo. A las 7 de la noche, los medios públicos, y en el 11 a las 8. Perfecto. Y bueno, y finalmente, hablando de talentos, pues en este momento, ahorita nos están viendo desde Tabasco. Estamos celebrando con orgullo 19 años del programa Niños de 10, creado por Tabasco Hoy de Grupo Cantón, que desde el 2004 reconoce a niñas y a niños tabasqueños que concluyen su primaria con un promedio de excelencia, con un 10, y se esfuerzan mucho. Ese proyecto nació gracias a la iniciativa de Miguel Cantón, de Tabasco Hoy, de todo este equipo que pues está comprometidos con la educación de los niños. Estamos en casi 2 décadas que hemos formado un gran cuadro de honor de cerca de 25,000 estudiantes reconocidos con orgullo de nuestro amado Estado. En el 2024 distinguimos a 1,647 alumnos y este 2025 rompimos récord. Estamos con un récord de 2,167 niñas y niños de excelencia. El programa de Niños de 10, pues es un programa sin fines de lucro, es un programa pues que vaya. Estamos comprometidos a apoyar a la niñez. En este momento
Las niñas lo están observando. Felicidades a la familia Cantón, al grupo Cantón. A los niños que son a los niños y a las niñas. Que son los que le están echando ganas. Y pues, muchas gracias. Pero también le queremos decir, los niños están viendo a la presidenta de México, a la primera mujer presidenta de México, que le está mandando un mensaje, que sí se puede hacer realidad sus sueños. Y hoy, pues me atreví a estas palabras. Muchas gracias. Gracias. Adelante. A ver, vamos por acá. Sobre salud. A ver aquí. ¿Qué nos preguntan? Muy buenos días, presidenta. Mi nombre es Jessica Aupar, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, del medio digital Enfoque Oportuno. Presidenta, en Tamaulipas sigue la persistencia de algunas deficiencias dentro del programa de bienestar. Hay algunos, pues un grupo de trabajadores que reportan la falta de medicamentos, falta de insumos en los hospitales. Y pues bueno, ¿cuándo se podrá dar una respuesta positiva por parte del gobierno para poder hacer más eficiente este programa que tanto hace falta en Tamaulipas? Rutas de la salud. ¿En cuánto tiempo podrán? Esta semana, a partir de hoy hasta el domingo, se reparten en… Recuerden que tuvimos nuestros problemas para la compra de medicamentos. Hace algunas semanas reportamos que ya habíamos comprado el 96% y de insumos médicos y de material de curación y todo el material que se requiere en hospitales y centros de salud. Ya llegaron a los almacenes y ahora pues estamos fortaleciendo. Ya había iniciado la distribución, pero ahora con este programa fortalecemos. Esta semana es a centros de salud y la próxima semana va a hospitales y es un programa permanente, ya con una lógica de distribución que nos va a permitir pues que haya abasto de medicamentos. Para culminar con el tema, la falta de pagos que reportan algunos empleados de IMSS Bienestar, ¿se tiene el conocimiento, se tendrá la coordinación con el gobierno del Estado? ¿Quieres comentar algo, Alejandro? Gracias. Sí, primero, referencia a la primera pregunta, comentar que lo inédito de esta estrategia es que garantiza un suministro estable de medicamentos. Antes el suministro era fraccionado, es decir, cada centro de salud emitía una necesidad por clave y ahora se identifican un grupo de medicamentos esenciales. Este grupo de medicamentos esenciales se manda en el volumen requerido para un mes de recetas y de abastecimiento oportuno. Y respecto a los pagos, el IMSS Bienestar ha levantado una plataforma para incidencia de los pagos, mismas que se están trabajando con la Subsecretaría de Egresos para dar tratamiento oportuno a cada caso específico. A ver aquí la compañera. Gracias. Buenos días, presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, hoy sesiona la Suprema Corte. Se prevé que sea la última sesión de una corte que sabemos sirvió al neoliberalismo, que se inició con Ernesto Zedillo y que pues en unos días, bueno, termina ahora en unos días tras esta reforma al Poder Judicial. Queríamos preguntarle cómo despide usted a esta corte y cómo define estos últimos 30 años el trabajo de la Suprema Corte. El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre. Pero es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuantos. Y que durante este periodo lo que demostró pues es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos, supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora pues inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre y va a ser mejor, eso no tengo la menor duda. Y en una segunda, presidenta, aunque bueno, pues sabemos, y usted lo ha mencionado bien, un periodo de discusión, de debate sobre la reforma electoral,
que seguramente va a tocar estos temas que le vamos a decir. Quisiera saber su opinión particularmente sobre los organismos públicos electorales locales, las famosas OPLES, quienes actualmente operan con personas o conservan, mejor dicho, en sus estructuras a funcionarios que dejaron Lorenzo Córdoba o Edmundo Jacobo, ya que pues el saneamiento nunca se inició a la salida de estas dos personas. Quería preguntarle si van a incorporar a las OPRES o si hay alguna propuesta de incorporarlas a la estructura federal o qué piensa de estos organismos. Todo está en discusión. Se abre la discusión, creo que la próxima semana van a tener, o esta misma, una reunión, la comisión con todos los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos y se inicia un proceso de discusión y está abierto todo a discusión y a debate y a partir de ahí se va a formar la propuesta. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que haya menos uso de recursos públicos, mayor transparencia y que la representación de las listas de plurinominales como está hoy pues cambie, que dicen que es la representación de las minorías, pero en realidad pues se volvió de los grupos al interior de los partidos políticos, que nadie los elige. Entonces lo que nosotros es la representación del pueblo, lo que nosotros buscamos es la democracia, que es la representación del pueblo. Y se abre la discusión, en particular sobre las OPLES, pues ya que hay opinión y a partir de ahí se construye la propuesta. ¿Y su opinión, Presidenta, sobre el funcionamiento o el desempeño que han tenido estos organismos? No quisiera entrar en este momento a ese debate, ya lo dejamos para después. Ha habido buenas experiencias y ha habido muy malas experiencias. Entonces, y también no tiene sentido que tengan las mismas funciones una institución y otra. Hoy toda la fiscalización se lleva a nivel federal. Entonces, ¿qué tanto sentido tienen las instituciones locales cuando ya hay una institución federal? Es parte de la discusión. Muchas gracias. Gracias. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este hecho histórico de que el presidente López Obrador sacó de la pobreza a 13.4 millones de personas y a 1.7 millones de la pobreza extrema, preguntarle acerca del estado de bienestar, porque muchos están atribuyendo esta hazaña, como usted misma lo calificó, al hecho de que subieron los salarios mínimos, pero no solo es eso, porque la pobreza es multidimensional y la respuesta también tiene que ser de carácter estructural. Entonces preguntarle, porque en esto pues actuó también el hecho de la recuperación de sectores estratégicos, esto que estamos viendo en salud, por ejemplo, todo el tema educativo, todo el tema de las carreteras y caminos rurales, todo el asunto también energético, en fin, son respuestas estructurales a un problema multidimensional. Entonces preguntarle sobre qué lecciones nos deja frente a un modelo económico rapaz como es el neoliberalismo, que además de rematar nuestros bienes, pues también generó millones y millones de pobres. Diciembre de 2018 cambió el modelo de desarrollo en el país. Eso es lo que está de fondo en la disminución de la pobreza en México. No se puede aislar el programa de bienestar de adultos mayores, la pensión, del apoyo que se da a las personas con discapacidad, de las becas de preparatoria o del apoyo al campo. No se puede aislar de los caminos artesanales de la gran mayoría de municipios del estado de Oaxaca y otros municipios que hoy pueden salir de sus comunidades con menos tiempo y poder sacar sus productos a la venta. No se puede aislar de lo que significó la recuperación de la obra pública del Estado, desarrollando obras públicas y estratégicas para el desarrollo de la nación. No se puede aislar del apoyo a la educación
del aumento al salario de los maestros, de la basificación de los maestros, de echar para atrás la reforma educativa. No se puede aislar del IMSS Bienestar, porque por más que los críticos y la oposición hable del tema de salud, ya lo vamos a tocar en otra conferencia, porque el INEGI hizo varias preguntas y ya vamos a analizar también el tema de salud en la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Es decir, no se puede aislar un programa de lo que representó el cambio de modelo. Y el cambio de modelo esencialmente fue, antes se apoyaba a los de arriba, a los de mero arriba, y con la cuarta transformación se apoya desde abajo. Era una teoría, está escrita, que si se riega arriba, algún día va a caer abajo. Pues nunca cayó abajo. ¿Por qué? Porque solo aumentó la pobreza en todo el periodo neoliberal. Con Peña Nieto disminuyó un poquito en sus 6 años. Pero esta disminución, a llegar a menos del 30% de la población, sí es una hazaña. No les gusta a los adversarios y buscan además notas y notas y notas que tapen esto. Pero por más que quieran taparlo en los medios de comunicación, pues está en la gente, en las familias, que hoy tienen un ingreso distinto. No se puede aislar tampoco del aumento al salario mínimo, de desaparecer el outsourcing. Es un nuevo modelo de desarrollo para el país que mostró resultados. Entonces, eso es lo que muestra la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Y hay que seguir avanzando, porque evidentemente nosotros queremos que no haya pobreza en nuestro país, pero no vamos a regresar al modelo anterior, eso sí no, porque ese ya demostró su fracaso. Es avanzar con la transformación, eso es lo que nos toca a nosotros en esta, le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación. No solo es continuidad, sino es avance de la transformación. Presidenta, en otro tema, sabemos que el Centro de Investigación de Materiales Avanzados logró desarrollar ya una tecnología, una fórmula para alcanzar el 99% de pureza de litio, esto procedente justamente de las arcillas como las que se encuentran en Sonora. Entonces, preguntarle, Presidenta, con esta pureza, pues se sabe que ya está a nivel de batería, preguntarle cómo se va a aprovechar pues esta patente, sobre todo, y también si se podrá hacer realidad ya empezar a ser competitivos como país en esta materia sin necesidad de asociarnos con la iniciativa privada, sino que sea Litio MX el que pues aproveche esta fórmula. Ya hay una patente y otra que está en desarrollo por parte del Instituto Mexicano del Petróleo. El tema ahora es cómo eso se convierte en algo de producción, porque a veces está la patente, pero los costos no son accesibles para poder desarrollar masivamente. Entonces se va a la segunda fase ya de trabajo para poder desarrollarlo. Y también estamos investigando ahora el litio en salmueras, en pozos petroleros, que es otro lugar donde se ha encontrado también litio. Y Litio MX está trabajando ahora muy de la mano con Secretaría de Energía y con Pemex en este desarrollo. ¿Y se podrá ir informando qué pasa con esto? Sí, así como informamos de Eolínea. Litio MX es uno de los proyectos estratégicos. Está Eolínea, está el desarrollo de los semiconductores, el taller de semiconductores, está un proyecto de aviones no tripulados, que también va muy avanzado, el de los satélites, que también va muy avanzado, está el proyecto de boyas para poder tener un sistema de medición del Pacífico, de huracanes, ciclones. Son cerca de 12 proyectos estratégicos. Hay también proyectos estratégicos que no solo tienen que ver con desarrollo tecnológico, sino, por ejemplo, con las lenguas indígenas, su desarrollo, su preservación, la garantía de que permanezcan. Entonces son 12 proyectos prioritarios y vamos a ir informando.
Presidenta, también aprovechando que está aquí el Gabinete de Salud, preguntar cuándo se abrirá al público este museo que se conoce como el Centro Nacional de Salud de Lieja, aquí en la Ciudad de México. Se hizo una inversión muy importante, no solo en la recuperación del edificio, sino también de sus murales, la museografía y todo esto pues para disfrute de las y los mexicanos. Entonces, a ver si se tiene un plan también. Este año se abre. Tuvo ahí algunos problemillas, pero ya. Este año se abre. ¿Y pasará a la Secretaría de Cultura este museo? Sí. ¿Sí pasa a Cultura o pasa a Salud? Se queda en Salud. Se queda en Salud. Sí. Bien, Presidenta. Y por último, preguntarle sobre las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Ha habido un despliegue ya de carácter militar en el mar, que no es territorio de nadie, pero que sí tensa esta… pues ya ni siquiera se puede hablar de relación bilateral, sino más bien esta convivencia entre ambas naciones? ¿Cuál es el mensaje de México, pues sobre todo para la región latinoamericana? No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución. A ver si pones los artículos, creo que es el artículo 73, si mal no me equivoco, de la Constitución, 89, perdón, de la Constitución. Aquí el abogado nos corrigió. El 89, los principios de política exterior de México. Más abajo. Más abajo. Ahí está, la 10. Dirigir las funciones de la presidenta. Dirigir la política exterior y celebrar tratados… no es el Senado, ¿no? Es el Senado, perdón. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo, la presidenta, observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Haría un llamado especial para que se distense, digamos, la situación. La no intervención, que todo se resuelve con diálogo. Gracias, Presidenta. ¿Quién más? Por acá. Sobre la reunión con Morena. Ayer ya les informaron los compañeros sobre salud. A ver, sobre salud y luego… Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Julio Sánchez, de Uno TV. Preguntarle sobre el tema de las rutas, ¿cuántas piezas van a estarse moviendo a través de estas caravanas? ¿Cuántos millones de piezas se van a mover al mes, por favor? Esta semana se mueven 15 millones de piezas de 146 tipos de medicamentos. Y son subsecretarios, son piezas solo para atención de primer nivel, o sea, medicamentos, digamos, básicos. Sí, esto es determinación de primer nivel. Todas estas claves que se están anunciando son para el nivel de primera atención, medicamentos, y la próxima semana, como refirió la presidenta, comenzamos el proceso de abasto para los hospitales de segundo y tercer nivel.
¿Todavía hay algunos medicamentos que están haciendo falta, subsecretario, de específico para tratamientos en específico? Prácticamente tenemos todo comprado, como hemos referido, hemos comprado más del 96% de los medicamentos y ya lo que estamos ahora es en el proceso de distribución, que lleguen a los almacenes y de los almacenes llevarlos a los hospitales. Por eso este proyecto. El proyecto es la última parte de nuestra cadena, que es ya se compró, empezaron a entregar los proveedores, tenemos en los almacenes estatales, ahora es cómo hacemos el proceso de distribución para que semana a semana, mes con mes, se entregue todo lo que se requiere y sea un proceso constante. Con esta estrategia, ¿cuándo se vería, digamos, o cuándo ya no estaríamos viendo manifestaciones de sigue habiendo desabasto y demás? ¿Cuándo se va a materializar? Les comento, la semana pasada movimos 300,000 piezas de medicamentos oncológicos en el IMSS Bienestar a los 56 centros oncológicos y incrementamos de manera muy sustancial el abasto. Esta semana, el sábado, deberíamos tener en todos los centros de salud del IMSS Bienestar más de 8,000, lo que requieren para operar por lo menos un mes y en muchos casos más de un mes. Y no es que se vayan a quedar así, cada mes vamos a estarlos reponiendo. Y a partir de la próxima semana vamos a dar un levantón muy, muy importante al segundo nivel de atención en medicamentos y material de curación. Estaríamos hablando que hacia el mes… O sea, lo que están viendo es un proceso constante de mejora del abasto. Okay. El IMSS, por ejemplo, ya están arriba del 97, 98% abasto, el ISSSTE cerca del 95, 96%. En el IMSS Bienestar es lo que aspiramos con los medicamentos que tenemos. Porque esto es muy importante que todos conozcan. Todo lo que se compró para el IMSS, para el IMSS Bienestar, para el ISSSTE, es decir, tenemos una compra de todo el sector y solo estamos haciendo los detalles finales para asegurar que todo lo comprado y entregado por los proveedores llega a cada hospital. Muchas gracias, subsecretario, qué amable. Presidenta, aprovechando, si me permite, en el tema de la DEA y de lo que ya usted nos explicó, pues nos decía que sí hubo, digamos, un taller para policías de la Secretaría de Seguridad. Invitaron a un taller a miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es todo lo que ha habido, no ha habido más. ¿Pero cuántos son? ¿Para qué labores? Son 4 elementos a un taller, como… ¿4? 4. ¿Pero son mandos, son titulares, son…? Pues que el secretario informe en todos los detalles, no hay problema. ¿Cuál sería la implicación, digamos, de eso? ¿No tiene que ver con…? No, a ver, es que nosotros ayer conocimos este comunicado de la DEA. Al mismo tiempo que lo conocieron ustedes, todo México, ese mismo momento me enteré yo del comunicado. Igual que el secretario de Seguridad, igual que el fiscal, igual que el secretario de la Defensa, de Marina. Cuando vi el comunicado dije, no voy a hacer que yo esté equivocada, voy a hablar con el secretario de Seguridad. ¿Hoy ha habido una firma particular adicional con esta agencia? No. Por favor, vamos a preguntarle al fiscal general de la República si ha habido algo especial. No. A la Defensa, a la Marina, no. ¿Qué hay con la DEA? ¿Se acuerda que usted autorizó que un número de elementos fuera a tomar un taller? Ah, sí, sí lo recuerdo. Es todo lo que hay. Entonces, esta idea de que además, como lo anuncian, la DEA y México, no, pues México no, México, país México, y menos el gobierno de México, pues ¿con quién hace acuerdos? Con el gobierno de los Estados Unidos, es el mismo nivel. ¿A través de quién? Pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado. En el caso de Comercio, pues el secretario de Economía y el secretario de Comercio. En el caso de Agricultura, pues se reúnen los secretarios. Pero no hay un operativo particular que tenga que ver con esto. Hay un antecedente del nombre de un operativo de este tipo y fue de un acuerdo a principios de 2020 o algo así, pero ni siquiera después avanzó. Entonces no hay nada en particular. Entonces por eso lo único que nosotros decimos es la comunicación bilateral, pues es comunicación bilateral. Entonces no hay nada en particular que tenga que ver con un acuerdo, en particular con esta agencia de Estados Unidos. Presidenta, pero sí hay, digamos, esta labor de capacitación, así bueno, por lo menos así lo publicó el embajador hace algunos días, también
hablando sobre una detención. Pues, a ver, no es de esta agencia, sí entiendo que no es de esta agencia, no es de la DEA, A ver, pero hay colaboración con el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, no desde el presidente López Obrador y desde antes. Cambió la manera en que está esa colaboración, antes era muy injerencista, particularmente en el periodo de Calderón, donde incluso la DEA operaba en México, directamente con las fuerzas de seguridad de nuestro país. Eso cambió con el gobierno del presidente López Obrador. Y también hubo desencuentros con algunas de las agencias, particularmente la DEA, que todo el mundo lo conoce. Entonces, ahora que planteamos la relación con estas agencias, con la embajada, tiene un protocolo. ¿Qué lo guía? La Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Y cuando se invita, por ejemplo, el Ejército de Estados Unidos invita a elementos de la Defensa Nacional a realizar un curso, pues lo evalúa la Secretaría de la Defensa. Y si es importante, pues se va y se hace ese curso. O de la Marina. Al revés también. Aquí, por ejemplo, es muy reconocido el plan DN3. Entonces pueden venir elementos militares de Estados Unidos a llevar cursos a México. Es parte, ¿es solo con Estados Unidos? No, también se hace con otros países. Colaboraciones. Pero este anuncio en particular que se hizo ayer, nosotros no conocíamos nada de eso, nada. ¿Por este anuncio no se afecta o no tiene alguna consecuencia no tiene con por este qué. acuerdo, digamos, que se está llevando a cabo de alto nivel? No tiene por qué. Lo único que nosotros siempre vamos a pedir, pues, es respeto. Siempre. Entonces, si va a informar algo relativo con México, que es parte del tema de seguridad, pues lo que pedimos es que sea en el marco de la colaboración que tenemos y no información que no es exacta. Y usted ha dicho que debe ser una relación basada en la confianza. ¿Esto no afecta de alguna forma? No pasa nada, pero hay que aclararlo. La relación sigue, no hay problema, hay coordinación, hay colaboración, está el marco de la firma que vamos a hacer, pero nosotros tenemos la obligación de aclarar, porque si no se queda esta idea que pues no tiene sustento. Lo va a hacer Relaciones Exteriores a través de la Embajada de Estados Unidos aquí. Es decir, ¿por qué se publicó esto sin conocimiento del gobierno de México? Pues le hablará el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador y se aclarará el asunto. Pero como salió la nota ayer, sale el comunicado, sale hoy en 8 columnas en algunos medios, pues hay que decir, no, a ver, no, pues así no fue ni es. Aprovecho preguntarle, Presidenta, con esto termino. ¿Tiene alguna información o reporte sobre el hijo del boxeador mexicano? Entiendo que fue deportado, no sé si ayer o hoy en la mañana, pero nos informaron que a México, iba a llegar a México. ¿Y que está en un penal de máxima seguridad? Ahora que no lo informe el secretario, pero sí nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión, eso se comunicó hace ya varias semanas. Cuando lo detuvieron allá, había una orden de aprehensión en México de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, Presidenta. Qué amable. Sí. Sí. Ayer preguntó la compañera, ahorita te doy la palabra, ayer preguntó la compañera sobre casos de personas que hacen cirugías plásticas que no tienen el permiso, la cédula y que se anuncian el REBOE y que se anuncian en redes sociales. Si quieres comentar eso, doctor. Gracias. Mire, esto involucra a 3 instituciones del gobierno que tienen que ver con la aprobación precisamente de la especialidad
de cirugía plástica. El primero es el REBOE, que es el reconocimiento y validez oficial de los estudios. Eso involucra a la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, involucra al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, que es el responsable de hacer la certificación de la especialidad. Y finalmente involucra a la COFEPRIS, porque tiene que ver con lo que preguntaban ayer, que es precisamente los anuncios en las redes sociales. Le puedo mencionar que desde el mes de febrero se está atendiendo cómo poder regularizar esto. Ha habido 17 encuentros en el Consejo de Salubridad General y el propósito es que el Consejo de Salubridad General armonice estas tres instituciones para que efectivamente tengamos la seguridad de que un cirujano plástico esté certificado, cumpla también con los criterios de la institución donde se está formando, que es el REBOE, y la OTA, que es precisamente la opinión técnica que se expresa. Entonces sí estamos en el proceso de poder tener una actualización completa de lo que significa la especialidad en cirugía plástica. Efectivamente, algunos cirujanos que practican sin ser certificados en cirugía plástica estarán fuera del acuerdo que se tome en el Consejo de Salubridad General. Está próximo a que se emita este acuerdo y se norme los tres componentes: la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y también la COFEPRIS en el proceso. Gracias, Presidenta. Daniela Escobar, de Proceso. Perdón. Justo sobre este tema de lo que decía de la DEA, solamente saber si en todo caso el gobierno estadounidense se los llegara a plantear, México estaría en posibilidades de aceptar una colaboración de esta naturaleza, si les parece buena idea. La coordinación se establece a partir del acuerdo de coordinación que tenemos o que estamos a punto de acordar ya. ¿Qué tiene, por ejemplo, este acuerdo? Cuando Estados Unidos tiene información de algún grupo delictivo o algún delincuente en nuestro país, ¿cuáles son los mecanismos de información, de colaboración para que esa información llegue a las instituciones del Gobierno de México, Secretaría de Seguridad, para que se pueda operar en México? Hay un punto, por ejemplo, en donde el tema de los precursores de fentanilo, un grupo de investigación conjunta para ver cómo llegan los precursores de fentanilo a Estados Unidos y a México. Hablamos ahí en ese acuerdo de que tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos lo necesario para evitar que las armas pasen de Estados Unidos a México. Es decir, son acuerdos de coordinación y líneas generales de acuerdos de coordinación con principios: soberanía y cada quien en su territorio. Ese es pero no es un asunto aquí de que ahora la DEA y el Gobierno de México acuerdan ir contra la delincuencia organizada, a la que ellos llaman grupos terroristas, ¿no? Hay un acuerdo de coordinación entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México en materia de seguridad que determina cuáles son los lineamientos para detener a generadores de violencia de los grupos delincuenciales. Se tocan temas de extradición en el marco de nuestras leyes. Pero esta idea de que el Gobierno de México hace un acuerdo con una agencia, pues no, o sea, ni siquiera
Pues el gobierno de México es un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, porque somos iguales, ahí lo dice la Constitución. Somos iguales. Aquí no hay injerencismo de uno al otro, del otro al otro. Son acuerdos de coordinación, de cooperación, sin subordinación. Ahí también se habla, en el acuerdo, por ejemplo, de la importancia de que haya campañas para que disminuya el consumo de fentanilo. O sea, se atiende el tema de las adicciones. Pero no hay un acuerdo con la DEA. Presidenta, ¿ya se tiene previsto cuándo podría firmarse este acuerdo? ¿Qué estaría haciendo falta? Vamos a esperar esta semana y ya les damos la información. No es que haga falta algo por parte de petición de No, Estados están Unidos. los últimos detalles de las redacciones para que quede muy claro para ellos y para nosotros. Presidenta, en cuestión de seguridad también se programa para el próximo lunes una audiencia en la que se prevé que Ismael Mayo Zambada pudiera cambiar su declaración, declararse culpable y tal vez tener un acuerdo con Estados Unidos. Saber si el gobierno estadounidense ya ha informado a México sobre cómo fue que llegó esta persona y también sobre todo seguimos insistiendo. ¿Cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada de Estados Unidos? Sobre todo porque, bueno, le pregunto en este asunto de qué tanto pudiera colaborar esta serie de personajes delincuenciales aquí en nuestro país con el gobierno de Estados Unidos y no propiamente con el gobierno mexicano, toda esta información y cómo es que han insistido, de qué manera lo hacen con el gobierno estadounidense. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Fiscalía con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos. ¿Y han hecho hincapié en este asunto de los probables acuerdos o para beneficio de ellos y para beneficio de información de Estados Unidos que tal vez no para México? Nosotros, en primer lugar, lo que decimos es, que lo he dicho varias veces, o sea, ellos llaman grupos terroristas a la delincuencia organizada, ellos decidieron nombrarlos así. Es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Lo que nosotros decimos es, bueno, están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman grupos terroristas, pues ¿cómo explican que entonces no negocian con terroristas? Así dicho llanamente. Eso es lo primero. Ahora, segundo, nosotros cualquier información que el gobierno de Estados Unidos tenga con pruebas para ponerlo en la Fiscalía General de la República y que nosotros hagamos, o la propia Fiscalía haga digo nosotros como país, que la Fiscalía haga sus investigaciones y solicite al Poder Judicial una orden de aprehensión, siempre que haya pruebas, vamos a colaborar, siempre. Pero tiene que haber pruebas, porque hay antecedentes, está el antecedente del general Cienfuegos, no se nos olvide, donde hubo una detención en Estados Unidos y después, cuando el presidente López Obrador, a través de la Fiscalía, pide las pruebas y envían las pruebas y no se encuentra ninguna prueba. Entonces, por eso nosotros siempre decimos, no, colaboración, coordinación y siempre con pruebas y siempre de manera transparente. Bien, Presidenta, ayer en la reunión que tuvo con los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, obviamente hablaron de asuntos parlamentarios, solamente quisiera saber si usted habló directamente con Adán Augusto sobre el tema de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez. No, hablamos de la agenda legislativa. Están ya varias iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bien, va una última iniciativa que tiene que ver con la ley de amparo, porque es parte de la reforma al Poder Judicial. Vamos a enviar la modificación a la ley de aduanas
y vamos a enviar también el paquete económico. Hablamos de eso, de qué iba a contener, cuáles son los tiempos. Ese fue el marco. También se mencionó lo de la reforma electoral, de que iban a reunirse pronto con la secretaria de Gobernación, pero no tocamos ningún otro tema. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, ¿por qué no tocaron un tema tan relevante? Bueno, porque yo lo he dicho varias veces. Aquí el tema es ¿quién hace las investigaciones en nuestro país? De acuerdo con la ley. Las investigaciones las hace la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales que tengan que ver con asuntos de delincuencia organizada o delincuencia del fuero común. Entonces, en el caso del ex secretario de Seguridad, hay una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Entonces, cualquier cosa que tenga que declarar el senador, pues que la declare. Si lo llaman a declarar, él ya mismo dijo, si me llaman a declarar, yo voy a ir a declarar. Pero todo tiene que ser con sustento. Por eso no tocamos ese tema, pues ese tema le corresponde a la Fiscalía del Estado de Tabasco, la Fiscalía General de la República. Entonces, él fue electo como coordinador por los senadores de Morena, porque antes se creía que la presidenta, o así, ¿no?, el dedazo del presidente en todos lados. Entonces, él fue electo por los senadores de Morena. Y pues nos reunimos para discutir los temas que tienen que ver con las leyes que vamos a proponer. ¿Y no le hablaron en ningún momento de que pudiera dejar el cargo de la coordinación? No se tocó ese tema. Se tocó. Finalmente, dos temas, Presidenta. Uno también que tiene que ver con seguridad en el caso de Sinaloa. Se cumplieron ya más de 3 meses del asesinato de 2 niñas, Alexa y Lady, que murieron, de acuerdo con los testimonios que dan otros menores de edad sobrevivientes, por balas de elementos de la defensa. Y que, bueno, ellos lo que han mencionado hasta lo último fue que pues no se trató de un fuego cruzado como se manejó en un principio. Quisiera preguntarle si ya ha habido avance en la investigación de los elementos que participaron en este hecho, o qué es lo que ha sucedido, porque tampoco se ha abordado Para estos temas siempre prefiero que sea el Gabinete de Seguridad quien conteste. Ellos son quienes tienen la información puntual y entonces le pedimos al secretario que pueda informar. Sí, por eso la insistencia el martes pasado de poder plantear la pregunta directamente. También otro asunto igual de seguridad que seguramente lo tendrá que plantear el gabinete, pero plantearlo porque es importante. En Baja California Sur también ha habido denuncias en torno a temas de extorsión en el sector pesquero. Una señora que estuvo aquí varias semanas denunciando que ella misma había sido víctima de este tipo de cuestiones por no ceder al cobro de piso. Su nombre es Gemima. Ella ha mencionado que si bien es cierto que usted ha atendido y ha dado instrucción en torno a tema de protección y seguridad a quienes no ceden a la extorsión, al final en el Estado no se concreta la seguridad porque pues únicamente se hablan de rondines y ella lo que pide pues es que los dejen de trabajar y que no se les bloquee. Es un caso especial ese. Se le ha atendido varias veces a esta persona y es un caso particular. No quisiera aquí dar más detalles sobre este caso, pero se le ha atendido varias veces y se ha atendido por Secretaría de Seguridad, por Atención Ciudadana. Es un caso particular. Y en el caso de las extorsiones, ¿han ustedes tenido información por parte del Gabinete de Seguridad en torno a lo que ha sucedido en esta zona y en este sector? ¿Sí se han recibido? Sí, de ahí, de otros lugares, y está funcionando muy bien el 079 para las 089, perdón, 089 para las denuncias de extorsión, 089. Está incluso los anuncios, ¿no?, los spots. A ver si hay por ahí alguno para que lo podamos poner. Cualquier persona que… lo de extorsión también viene en el Congreso ahora. Viene el cambio constitucional para extorsión, para que se pueda hacer una ley general relacionada con extorsión, para que la extorsión sea perseguida de oficio y no requiera
la denuncia de la persona, sino una primera denuncia y a partir de ahí ya el Estado asume la responsabilidad de esa denuncia y hacer la investigación. Es una de las leyes que estamos planteando para este periodo. Viene primero una reforma constitucional y luego la ley. Gracias. 089. A ver, ponlo. Gracias, presidente. Ya son 9:46, ya nos vamos. Bueno. Te toca pagar lo de esta semana. Te tenemos bien vigilada. Mamá, cuelga. Vamos a denunciar. Combatimos la extorsión para proteger a tu familia. Marca al 089 y vamos unidos contra la extorsión. Tu llamada es confidencial y anónima. Tu información será resguardada. Gabinete de Seguridad. Yo creo que ya acabamos. 9:47. Gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día.